Bueno, chicos, como les prometí, les estoy mandando las correcciones de las actividades que les había mandado del manual, ¿sí? Recuerden que estamos viendo texto expositivo explicativo. Dentro del texto expositivo explicativo, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el texto de divulgación científica. En primera instancia, tendríamos que definir texto expositivo. Si el texto expositivo es un texto que intenta hacer llegar a la población general alguna temática que tiene que ver con el área de la ciencia o con el área de la tecnología. ¿Sí? En líneas generales son ciencias que tienen un vocabulario bastante específico y bastante especializado, pero en el caso de este tipo de texto lo que se trata es que ese vocabulario sea un poco más sencillo y que lo podamos entender todos, ¿sí? Recordemos las características del texto expositivo explicativo. Tiene como objetivo explicar o exponer, ¿sí?, un tema particular, dando sus características, haciendo clasificaciones, ejemplificando y comparando para que la persona que está leyendo este texto, que lo está escuchando, pueda entenderlo, ¿sí? Va a utilizar un lenguaje específico pero accesible, no va a haber opiniones del emisor, ¿sí? Y va a utilizar siempre la tercera persona. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, fíjense en el segundo párrafo o en el tercero que dice: Rich en su obra Artificial Intelligence la define como el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas que por el momento las personas realizan de una forma más perfecta. Las definiciones que más se extienden son aquellas que comparan las características atribuidas y continúa el texto, ¿sí? La tercera persona se refiere a que el escritor o el emisor del texto no va a poner su opinión, no va a hablar por él, sino que va a contar qué hacen estos científicos, ¿sí?, que representarían la tercera persona. Bien, entonces el texto que yo les di habla sobre la inteligencia artificial, cuenta un poco qué es, va a dar varias definiciones, ¿sí?, que se las pide el ejercicio, y también va a mostrar todo lo que es la historia de la inteligencia artificial, ¿sí? Acá después da algunas áreas de aplicación, pero básicamente se centra en lo que es el uso y lo que es la historia. En la primera actividad tenían que poner en cuál de estos tomos de enciclopedia buscarían el artículo que leímos y tenían que elegirlo. Les daba 4 opciones. Obviamente que el correcto es el de la tecnología, sí, porque estamos hablando de circuitos de computadora. En el segundo tenían que poner los títulos que organizaran el texto. En este caso, como hablábamos recién, el tema principal es la inteligencia artificial y los subtemas van a ser su definición y uso y la historia de esa inteligencia artificial, ¿sí? La pregunta de lo que completamos en el punto anterior formula la pregunta que responde este texto, va a tener que ver con qué es la inteligencia artificial, para qué se usa y cuál es su origen, ¿sí? Los recuadros anaranjados del libro, tengan en cuenta que son siempre información teórica, ¿sí? Yo después les voy a mandar igual un apuntecito más de texto de divulgación científica para que tengan, para que puedan hacer el siguiente trabajo, pero básicamente lo que dice es que las enciclopedias son obras de consulta que organizan la información en entradas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Van a ser entradas que van a estar organizadas, por lo general, alfabéticamente. Algunas lo organizan de manera cronológica y otras de manera temática, ¿sí? Pero por lo general las enciclopedias vienen en varios tomos y están organizadas de manera alfabética. Van a tener también artículos, estas entradas se van a llamar artículos, que van a tener una introducción, un cuerpo, a veces pueden tener algún tipo de conclusión o no, ¿sí? Y van a utilizar algunos elementos paratextuales verbales, ¿sí?, como un título, ¿sí? Todo lo que es paratexto es lo que rodea el texto principal. Entonces podemos tener títulos, ¿sí?, un copete, alguna aclaración, algún recuadro que me agregue información, y va a tener también paratextos icónicos o no verbales, como puede ser una imagen, un gráfico, ¿sí?, un cuadro, una foto. ¿Estamos? Entonces, en el punto 3 les pedía que busquen las definiciones de inteligencia artificial mencionadas por el texto y había que buscarlas,
¿sí? Tenemos 4, yo se las subrayé con lápiz. La primera es capacidad o aptitud de una máquina o dispositivo para realizar funciones ligadas a la inteligencia artificial. Esa sería la primera. La segunda dice la etiología de la expresión inteligencia artificial deriva del término latino intelligentia, que significa discernir, comprender o captar. La tercera es la que nos da Rich, que dice el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas que por el momento las personas realizan de una forma más perfecta. Y la última, que es la definición de Barr y Feigenbaum, que dice que la inteligencia artificial es la parte de la información relacionada con el diseño de sistemas de computadoras inteligentes, es decir, sistemas que exhiben las características que asociamos con la inteligencia en la conducta humana. ¿Sí? Esas son las 4 definiciones que les dan. Había una pregunta más que mencionaba de qué tienen en cuenta para clasificarlas, ¿sí? O sea, para clasificarlas como definición tenemos que tener en cuenta que lo que hacen es partir de un concepto y lo explican, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen en cuenta? Es que tienen en cuenta la relación que hay entre la informática y el cerebro humano, porque acuérdense que la inteligencia artificial lo que plantea es la creación de circuitos tratando de compararlo con el cerebro humano, ¿sí? Utilizando la misma biotecnología. Después nos pedían que escribieran con sus palabras una definición de inteligencia artificial. Yo lo hice con mis palabras, ustedes lo van a hacer con las suyas. Sí, yo puse, es la rama de la informática que crea circuitos similares a la inteligencia humana, sí que era de lo que veníamos hablando. Y después tenían que enumerar los hechos históricos más relevantes de la inteligencia. Se me cortó un poquito ahí la imagen, pero básicamente la 1 es la actividad de Turing, que hace el proyecto Ultra y prueba, ¿sí? Este sistema. El 2, que es el de otro científico que descubre la similitud entre el cerebro y la computadora. El 3 era el de Shannon, que tenía circuitos de almacenamiento. La 4 es la conferencia en Hannover de 1956, donde se separa la informática. Y el 5 son los 80 y los 90 con especificidades en relación al funcionamiento del cerebro y la relación con la informática, ¿sí? Luego dice que tenían que hacer en grupos, releer algún apartado del artículo. Esa la vamos a dejar por ahora, no la vamos a hacer, ¿sí? El siguiente ejercicio, el número 6, lo que dice era quiénes son los destinatarios de este texto. Puede entenderlo cualquier lector o solamente especialistas en tecnología, que era lo que yo les explicaba al principio. Los textos de divulgación científica lo que intentan hacer es ponerlo al alcance de todos, ¿sí? Que todos puedan entenderlo. Si bien se usa lenguaje específico, lo que hacemos es utilizar un lenguaje que también pueda entender cualquier tipo de lector, ¿sí? Ya sea especializado o no especializado en esa rama. El ejercicio 7 tenía que ver con definir de alguna manera o armar una definición de del tipo de texto del que estamos hablando. Entonces dice, inteligencia artificial es un texto expositivo porque tiene como finalidad informar y explicar un tema. Así que era lo que yo les decía al principio. Ahí tienen algunas características. Recuerden lo que les dije de los recuadros naranjas. Y bueno, dicen que las entradas de la enciclopedia son textos expositivos que van a exponer información verdadera y objetiva con un vocabulario específico, utilizando la tercera persona gramatical y con adjetivos y sustantivos que expresen propiedades objetivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Me va a dar características que no tengan que ver con la opinión del lector, sino con características propias del objeto o del elemento que yo estoy describiendo en ese texto expositivo. En el 8 tenían que, conversar en grupo, que otras publicaciones se pueden encontrar textos expositivos. Esa también la vamos a dejar, la hablaremos en otro momento cuando nos veamos. Después tenían que subrayar en el artículo los ejemplos de cada una de las características. ¿Sí? Yo acá se las subrayé. Le subrayé el uso de la tercera persona, ¿sí? Cuando dice capacidad o aptitud de una máquina o dispositivo para realizar funciones ligadas. Se pueden encontrar otras, o sea, utilizando la tercera persona impersonal, ¿sí? Se pueden encontrar, no dice quién.
También les subrayé con verde el vocabulario específico, ¿sí? Las computadoras, sistemas de computadoras inteligentes, códigos, máquina, ¿sí? Bueno, el vocabulario específico obviamente va a estar en todo el texto, pero bueno, les marqué algunos ejemplos. Y nos faltaría el tema, bueno, la tercera persona gramática ya está, y los adjetivos y sustantivos que expresan propiedades. Fíjense que ahí les da un ejemplo, ¿sí? Dice máquina asombrosa. Luego tenían que hacer en el 10 y último, ubicar en el texto las citas textuales de los especialistas y de qué modo contribuyen a la objetividad del artículo. Van a ver que las opiniones de los especialistas van a estar siempre entre comillas, y el objetivo de poner este tipo de recurso entre un texto expositivo tiene que ver con darle validez a un tema que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces lo que yo le puse es contribuyen, dando validez a lo que se cuenta, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá corregimos la actividad, ténganla hecha en el libro. En esta semana no, porque van a tener las mesas de previos. La semana que viene les voy a estar mandando el segundo trabajo práctico con nota. Recuerden de completar el primero y por favor enviármelo, ¿sí? Así no se les va acumulando todo al fin del trimestre. Ya tenemos una nota con los de mitos. Segundo tema, texto expositivo explicativo, divulgación científica, sería este. Con este practicamos, ya tienen más o menos las definiciones, los recursos, un ejemplo de actividad. La próxima les voy a mandar un texto para que ustedes ya hagan solos, y ahí sí lo vamos a tener que calificar con nota numérica, ¿sí? Tendríamos la segunda nota del trimestre. Cualquier duda ya saben que pueden usar los mensajes o el foro de la plataforma, ¿sí? Traten de ingresar, estén al día con las actividades, ¿sí? Lo pueden resolver en el libro. Si tienen alguna duda y alguna actividad que hicieron distinta, me la pueden enviar y lo charlamos, no hay problema. Me mandan una foto o me escanean la página del libro con las actividades hechas, pero mientras tanto váyanlas haciendo y tenganlas corregidas con esto que yo les estoy mandando, ¿sí? Nos vemos en el próximo video, espero que les haya sido útil.